Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. ¿Qué tal, Pancho Aravena? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Aquí muy bien, muy interesado en la conversación que vamos a tener, porque nos va a permitir también, aparte de conversar sobre el tema de fondo, poner un poco al día con respecto a la COP 30. Exactamente. Que se está realizando ya en Brasil. Sí, la COP30 que se realiza en Belén, en Brasil, que ha dado para muchos comentarios también desde el punto de vista de cómo los diferentes países, no solamente en función de las metas de la COP30, ¿cierto? Que es como tomar medidas en torno a la emergencia climática, sino que también al nuevo paisaje que empieza a configurarse en torno no solamente a las metas, sino que estratégicamente y geopolíticamente también, ¿no? A medida que empiezan a tomarse decisiones en términos, por ejemplo, de fuentes energéticas para el mundo, de mercados que se van a potenciar y mercados que se van a restringir, es decir, combustibles fósiles, por ejemplo, versus energías limpias, y uno ve cómo los países también empiezan a posicionarse en torno a ese nuevo mapa, que es un poco un mapa climático, pero también un mapa de poder. Pero bueno, nuestra invitada estuvo allí con su propuesta naturalmente científica, por eso la tenemos en Duna Ciencia, pero estuvo también tomando un poco el pulso de esa conversación que cruza todas estas cosas, ¿no? Estamos con Andrea Barrera, ella es bióloga experta en microbiología e ingeniería genética, es académica de la Universidad de Talca y doctora en ciencias con mención en ingeniería genética vegetal de la misma universidad. Fue distinguida el año 2003 con el premio 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana. Perdón. 2023. ¿Qué dije yo? 2023, Sí, perdón. Sí. Por la empresa 3M, y además junto a dos estudiantes de la Universidad de Talca presentaron una investigación que fue expuesta en la COP30 y que tiene que ver con un proyecto que propone recuperar suelos erosionados mediante el uso de comunidades microbianas. Andrea, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a la radio, y qué interesante que tenga la oportunidad de poder contarle un poco lo que vivimos en la COP y lo que también estamos haciendo como Universidad de Talca. Hablemos un poco de ese como te preguntaba, de ese ambiente, ¿no? De un mundo que de alguna manera parece quizás en cierto sentido desensibilizado frente a la conversación en torno a la emergencia climática. Quizás un poco frustrado en torno a las metas que se van planteando COP a COP, ¿cierto? Pero también con el desafío de implementar esas medidas y de hacer y de ejecutar de todas maneras el cambio que se requiere para cierta sustentabilidad. No sabemos qué tan ambiciosos podemos ser en la meta, pero por lo menos hay que avanzar en eso, ¿no? Sí, esta COP30 tenía un punto bien interesante, también donde se desarrollaba, ¿cierto?, Amazonas, y es que daba mucho énfasis a la conservación y a la biodiversidad. Eso nos puso en una posición bastante interesante, porque de hecho nosotros íbamos a hablar precisamente de los ambientes extremos que yo estudio, de esa búsqueda de recursos microbianos que son clave y que no solamente es cuidar, conocer, conservar estos ambientes, sino que también la búsqueda de nuevas estrategias donde nosotros podemos utilizar estos ambientes como sumidero de microorganismos claves que nos ayuden a responder a problemáticas territoriales, problemáticas locales, claves para no solamente para mi región, sino también para nuestro país. Así que fue súper interesante poder participar y compartir también la investigación que estamos haciendo no solo desde nuestra universidad, sino que también desde Chile. Uh-huh. ¿Y cómo podrías definir el nivel de la conversación desde el punto de vista de la ciencia, digamos? Porque la evidencia y el papel, el rol que juega la ciencia en toda esta discusión es absolutamente clave, pero no es tomado de la misma manera por todo el mundo, digamos. No, y la COP no es una convención o una reunión que reúna científicos de todo el mundo. Claro. De hecho, su foco es distinto. Yo creo que los científicos somos los menos que estamos ahí compartiendo nuestras investigaciones. Hay un gran interés por conocer lo que hacen los estados, por conocer las políticas o las prácticas o las distintas estrategias gubernamentales. Hay un gran interés por conocer lo que están haciendo las comunidades sociales, comunidades ambientalistas, comunidades indígenas, representantes de cada país.
de cada estado. Así que tener un espacio nosotros como comunidad científica es súper interesante. Para nosotros estamos trabajando en suelo y fue súper interesante porque fuimos uno de los focos menos compartidos en la COP30. De hecho, había muy poca discusión, por ejemplo, a nuevas prácticas o uso de suelo, y principalmente desde la ciencia. Los aportes que podemos hacer desde la ciencia para, por ejemplo, contribuir a la recuperación en la calidad de suelo, o cómo podemos parar un poco la degradación que tenemos en nuestros suelos. Y ese era un poco el foco que ustedes proponían, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco, no solamente lo central de la investigación de ustedes, sino que también cómo en eso, porque llama mucho la atención, ¿no? El uso de comunidades microbianas propiamente tal. ¿Qué rol tienen estas comunidades? ¿Cómo son en ambientes extremos o degradados, no? Sí. Cuando hablamos de extremos, hablamos en ese sentido de degradados también, ¿no? Exactamente. Yeah. De hecho, fue súper interesante y esto llamó mucho la atención también en la COP, porque como les mencioné, fuimos de los pocos equipos que mostrábamos estrategias asociadas al suelo. Mucho de agua, mucho de aire, mucho de manejo de residuos, pero muy poco, y no solamente a nivel de COP. A nivel general hay muy poca preocupación todavía a nivel de suelo, como que cuesta, hay un concepto que hoy día hablamos de salud planetaria, y cuesta incorporar el suelo y darse cuenta que es un todo, que la salud de la población está directamente impactada por la calidad del suelo o las prácticas que nosotros podamos utilizar, el uso excesivo de agroquímicos, de pesticidas, por ejemplo, de fertilizantes químicos. Entonces nosotros, con conocimiento de varios años, más bien en ciencia básica de los distintos ecosistemas que nosotros tenemos acá en nuestro país, estos laboratorios naturales que le llamamos Antártica, Desierto de Atacama, Alta Montaña, reconocidos como ambiente extremo, porque limitan el desarrollo de la vida de manera natural. Nosotros también incorporamos un nuevo ecosistema y ahora los sistemas agrícolas también los tenemos dentro de la categoría de los ambientes extremos. Entonces nosotros toda la ciencia básica previa que nos ayudó, nos permitió reconocer comunidades microbianas o reconocer en este caso las biocrafts, que las biocrafts son como una costra, si nosotros nos hacemos una herida, una pequeña costrita que aparece en la piel. La diferencia es que esta aparece sobre el suelo, alrededor de 1 centímetro la cubierta del suelo, y que está conformado por distintos componentes biológicos. ¿Y qué en esa analogía qué sería la herida? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos desde cianobacterias, tenemos hongos, bacterias, líquenes, musgo. Esto de los ambientes, los cuales están presentes, estos ambientes extremos, nosotros ya habíamos estudiado previamente que generaban un incremento en los nutrientes del suelo y además ayudan a la retención de agua. Punto clave en la condición que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y no solo eso, sino que ayudan a incrementar la diversidad biológica en los suelos, que es otro de los puntos clave. Esto nosotros lo llevamos y lo escalamos ahora a algo más práctico. Dijimos, veamos si podemos responder a una de las problemáticas más importantes que tenemos a nivel regional, la desertificación y la pérdida de suelo cultivable. Si no tenemos suelo cultivable, finalmente no tenemos áreas de calidad donde cultivar alimento de calidad. Y eso afecta directamente en la nutrición de la población. Llevamos esto a un nivel escalable y efectivamente nos hemos dado cuenta que no solamente incrementamos los niveles de nutrientes, NPK, carbono, nitrógeno, sino que además incrementamos de manera notable los contenidos de agua disponibles. O sea, mi región es una de las regiones más impactadas o más vulnerables a los efectos del cambio climático. Claro, y que es fundamental también, es uno de los graneros del país. Absolutamente, claro. Productivos. Entonces, esto cobra mucho sentido y por eso yo le decía de hacer ciencia, pero ciencia que responde a las problemáticas del territorio. En ese sentido, les recuerdo, estamos conversando con la doctora Andrea Barrera, que es bióloga, es académica de la Universidad de Talca, doctora en ciencias. En ese sentido, hay una oportunidad que es muy interesante porque tiene impacto económico. Y tiene de alguna manera la posibilidad de ser medida desde el punto de vista económico y claro, eso hace que en la mirada de las políticas públicas sea muy atractiva, sea muy atractivo este acercamiento a una problemática que es medioambiental, pero que tiene que se puede medir en billetes, por decirlo de una manera bien burda. Qué bueno que lo mencionaste, Polo, porque lo ambiental no puede estar separado de lo social y de lo económico, y de lo político. Estos son todos, están en un mismo ciclo. Entonces, no se pueden estudiar
y no se pueden considerar por separado. Esto, las nuevas estrategias que nosotros podamos hacer van a impactar positivamente al medio ambiente, pero también van a impactar positivamente a lo productivo, a lo económico, a lo social. La población no va a tener que buscar nuevas fuentes laborales, sino que va a poder quedarse y desarrollando los trabajos que históricamente ha desarrollado, que ha pasado de generación en generación. Entonces, cuando uno busca nuevas estrategias, también tiene que tratar de responder desde todas estas miradas, claro. ¿Cierto? Ahora, me llama la atención y la pregunta que te quiero hacer es, cuando tú presentas una investigación que obviamente has realizado en tu zona, en tu región, y si vamos a lo más macro, en Chile, ¿no? Con las particularidades que tiene el paisaje de nuestro país, particularidades que dan lugar a investigaciones muy interesantes, pero que también hacen pensar, bueno, ¿cómo puede ser recibido y usado, o con qué utilidad lo pueden ver desde la comunidad internacional, tanto científicamente como económicamente? En ese sentido, ¿cómo es la conversación? Me imagino que hay otros países que comparten ciertos paisajes o ciertos tipos de paisajes que pueden verse de alguna manera estimulados por investigaciones como las de ustedes, ¿no? Absolutamente, y no solo desde la búsqueda de estos recursos microbianos, porque son muy comunes en los desiertos. Nosotros tenemos la fortuna que tenemos un desierto cálido, un desierto frío, entonces son sumideros de estas comunidades microbianas. Pero no solo de sumidero de comunidades microbianas, sino que nuestra investigación, Biocrafts X, lo que hace es diseñar artificialmente estas comunidades microbianas, desde el conocimiento base de entender cómo funcionan y la selección clave de microorganismos para responder a lo que yo quiera, ya sea incremento de nutrientes, ya sea mayor retención de agua. Esto lo pueden realizar en otros países absolutamente, porque estas comunidades también están presentes. En España, por ejemplo, se han realizado. Pueden poner sus propias variables. Exactamente, exactamente. Además que son microorganismos que al estar o ser de un origen proveniente de ambientes extremos, son muy tolerantes a todas las variaciones climáticas que tú puedas tener. Entonces son muy estables en el tiempo. Lo que sí es importante, siempre mantener el equilibrio ecosistémico. Entonces no vamos a estar llevando microorganismos aquí a Arabia Saudita, por ejemplo, a otro país. Pero sí, la metodología y la estrategia puede ser replicable absolutamente. De hecho, en algún momento me decían, pero Andrea, estábamos en un panel de discusión. Andrea, entonces tú podrías ayudar a hacer cultivable, por ejemplo, el desierto. Sí, o sea, si nosotros utilizamos esta base científica, claro que podríamos contribuir a eso. Y Marte, entonces, ¿no? También ha jugado con esa idea, ¿no? Tengo una propuesta y lancé una hipótesis, la cual me llevó a obtener el premio en el año 2023 como una de las mejores científicas de Latinoamérica, exactamente. Fue llevar este mismo modelo, esta comunidad microbiana, y decir, bueno, probémosla en la condición más adversa que podría existir. Fui a buscar muestras porque nosotros tenemos el cono hiperárido acá en Chile, en Antofagasta, que es el punto más similar a Marte que ha sido escrito, donde se hacen muchas pruebas. Sí. Fuimos, trajimos el suelo y hicimos algunos ensayos que resultaron bastante eficientes. Tenemos algunas tesis ahí asociadas y efectivamente estas comunidades microbianas tienen esa característica de poder oxigenar la atmósfera, de poder. O sea, la tesis de ustedes es que prosperarían en Marte, que esto sería factible en Marte. Ahora, eso no solo tiene que ver con el suelo, tiene que ver con condiciones como atmosféricas. Claro, exactamente. ¿no? Temperatura, claro. Bueno, es importante destacar, no quiero que llegue la NASA después a decirme, Andrea, ¿por qué dijiste eso? Pero puede llegar a raptarte. Podemos llegar. Lo hicimos a escala de laboratorio. Todo lo que uno hace a escala de laboratorio tiene que pasar después a una escala, tiene que escalar y salir a campo, por supuesto, y tener otras pruebas. Ya, pero en principio se sostiene, digamos. Absolutamente, nuestra hipótesis fue aceptada. Bueno, hay que decirle aquí en esta altura, o a Elon Musk, o a Jeff Bezos. Depende en qué fecha preguntes. Alguno de ellos que están metidos ahí con esa investigación. Feliz podemos contribuir ahí a lo que están realizando. Eso es súper interesante, eso fuera de broma, porque efectivamente pone a la ciencia chilena, o demuestra que la ciencia chilena puede estar en esa conversación también, en la conversación de punta, ¿no? Sí, eso tiene que ver con la ciencia exoplanetaria o la astrobiología, que era un concepto que hace algunos años no se conocía acá en Chile y que ahora nosotros le hemos llevado, ¿cierto?, a las distintas discusiones, a las distintas charlas. Y nos deja también como un país que está haciendo ciencia de calidad y que me da mucho orgullo porque también desde mi región, desde la Universidad de Talca, estamos haciendo ciencia de calidad que puede contribuir a problemáticas reales finalmente del país, de la nación.
Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Doctora Andrea Barrera, que es doctora en ciencias, académica de la Universidad de Talca y que está llevando adelante además esta interesantísima investigación y divulgadora científica también, ¿no es cierto? Sí, creo fuertemente que la ciencia hay que compartirla con la comunidad, no tiene que quedar solamente en el mundo académico científico, hay que salir a la calle también a llevarla a los colegios, a las comunidades, a la junta de vecinos, a todo. A los cuentos infantiles, incluso en tu caso. Sí, tenemos cuentos infantiles y tenemos un libro que estamos por lanzar. Muy bien. Que, sí. Vamos a conversar más adelante de eso entonces, Andrea. Muchísimas gracias. Pancho, hasta mañana. Mañana a las 4 de la tarde, Espíritu Científico. Tal cual. Así que ahí nos juntaremos nuevamente. Ya vienen las noticias con Benjamín Turner, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, Isabela Ninat y Noam Titelman, Paso Duna con Nicolás Vergara, Sintonía Crónica con Francisco Aravena y Bárbara Pessoa. Y nosotros nos juntamos mañana a las 5 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien, sigan en compañía de Radio Duna. Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas,